Palabras de vida eterna en Puebla. Muy buenas noches, hermanos. Un saludo nuevamente desde la ciudad de Puebla. Es un gusto poder estar con ustedes compartiendo nuevamente la palabra de Dios. La verdad es que nos causa mucho agrado. Vamos en esta noche a hablar, como lo hemos venido haciendo las últimas noches, la palabra de Dios. Voy a presentar a mis hermanos que en esta noche me acompañan. Voy a empezar por mi hermano Alejandro. Hermano Alejandro, si nos dices en tu congregación, cómo llegamos, tu teléfono, por favor. Muy buenas noches a toda la audiencia. Mi nombre es Alejandro Martínez. ¿Sí? La congregación de la Iglesia de Cristo se encuentra en calle Fresnos 1512, teléfono 22 26 10 15 01, en Lomas de Castillotla. Hermano Josué, por favor, si eres tan amable. Sí, como no, hermano, muy buenas noches a todos nuestros hermanos que nos escuchan. La dirección de la Iglesia de Cristo en la colonia Vicente Guerrero es calle Tepetitlán número 526 y está a 4 cuadras de Soriana Torrecillas. Si gustan contactarnos por teléfono es el 129-4401. Buenas noches, hermanos. Gracias, hermano Josué. Hermano Adrián, si eres tan amable. Claro que sí. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Soy Adrián Hernández y soy el encargado de los medios en Facebook, en Twitter, en WhatsApp. Buenas noches. Gracias, hermano Adrián. En esta ocasión, nuestro hermano Rubén de la Congregación de Héroes Puebla parece que tuvo algún inconveniente, no nos está acompañando en esta noche. Bueno, pero él se está reuniendo, o ellos se reúnen en la colonia Héroes Puebla, en la calle Tlapale. La verdad es que no recuerdo muy bien el número, pero está a 2 cuadras de la base de la Ruta 3. Ahí se está reuniendo la iglesia en Héroes Puebla. Y su servidor, Evaristo Ordaz, presidimos, estamos ahí en la Iglesia de Cristo en Bosques de Manzanilla, en calle Manzano, número 5215, a unas cuadras de la preparatoria Alfonso Calderón. También en esta noche tenemos el gusto de que nos acompañe nuestro hermano Armando Pedraza. Un gusto, hermano. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Mi nombre, como dice el hermano, es Armando Pedraza. Yo me reúno en la Iglesia de Bosques de Manzanilla. Todos ya saben la dirección, calle Manzano, 5215, colonia Bosques de Manzanilla. Es un placer estar aquí, este programa con estos hermanos, en este proyecto que creo que va a ser de grandes beneficios. Dios les bendiga. Gracias, hermano Armando. Vamos a pedirle ahora a nuestro hermano Armando que por favor nos lleve Dios en una oración y de esta manera continuaremos con el programa. Adelante, hermano. Vamos a orar. Acompáñenme en sus hogares, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, aquí en todo lugar, ante ti, Padre Santo, estamos en esta noche, en actitud reverente, Señor, en nuestros rostros, para darte gracias primeramente por la vida, por la salud, darte gracias, Señor, por las bendiciones que damos sobre nosotros día con día. En especial, Padre, te damos gracias porque nos permites estar en este programa, llevar a cabo este proyecto, Señor. Tú sabes que lo hacemos con el fin de glorificarte, de darte honra como tú te lo mereces, y que también que nuestros hermanos conozcan más de tu palabra, y también aquella gente que todavía no te conoce, que no escucha de ti, Señor, que pueda hacerlo mediante este proyecto, Padre Santo. Bendice a mis hermanos que estamos aquí, bendice a las congregaciones representadas, Señor, y te pedimos que no te apartes de nosotros. Te damos gracias, Señor, por todas estas cosas, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor Salvador. Amén. 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 Amén, hermanos. Gracias, hermano Armando. Bueno, pues vamos a continuar en esta noche con el programa que desarrollamos hace 8 días, que tuvo que ver con la iglesia, ¿verdad? Hoy quedamos, como habíamos platicado con ustedes, de avanzar respecto de la organización de la iglesia. Les voy a pedir que por favor ahí en sus casas me acompañen a 1 de Timoteo en el capítulo 3, del versículo 1 al 7. Son versículos que hemos leído ya en muchas ocasiones, hermanos. Hoy vamos a leerlos brevemente, pero también vamos a tratar de analizarlos. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estos, hermanos, lo que acabamos de leer hace un momento, son los requisitos que la palabra de Dios establece para que se puedan
instituir, instaurar, establecer ancianos en una congregación. Ahora le voy a pedir a mi hermano Josué que por favor me lea 1 de Timoteo 3:8 al 13 en lo relacionado con los diáconos. Hermano Josué, adelante por favor. Sí, hermano. Dice 1 de Timoteo 3:8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Gracias, hermano Josué. Esto que acaba de leer mi hermano son los requisitos que la palabra de Dios establece para los diáconos. Le voy a pedir ahora a mi hermano Armando que por favor me lea Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16 en lo relacionado a los maestros, evangelistas, predicadores. Dice así Efesios 4, capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, 11 al 16. Gracias, hermano. Ahí son versículos que nosotros hemos leído ya en muchas ocasiones. En un momento más los vamos a tratar de desglosar. Antes le voy a pedir a mi hermano Alejandro que me lea, por favor, no que me lea, que me comente lo relacionado a la organización de la iglesia. Hermano Alejandro. Gracias, hermano. Bueno, la organización de la iglesia normalmente requiere de ancianos, que también se llaman ancianos, obispos, pastores o presbíteros, pero siempre se tienen que nombrar en plural. ¿Dónde lo encontramos? En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. También constituye la organización de la iglesia, que luego encontramos en una congregación local, los diáconos. Al igual en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13, y también se nombran siempre en plural. Dios puso en la iglesia evangelistas, predicadores y maestros. Estas personas solo tienen funciones en la iglesia local, respetando la autonomía congregacional. Y esto, hermano, también lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Muchas gracias, hermano Alejandro. Pues sí, efectivamente, hermanos, allá que nos están escuchando en sus casas, esta es la organización de la iglesia. La verdad es que en la iglesia de Cristo, pues se procura, o se debe procurar más bien, que el establecimiento de ancianos. A veces, hermanos, con mucha, no sé si decirlo, con esta palabra, perdón si me corrijan, hermanos, si me equivoco, tristeza ver cómo no se logra, no se alcanza el establecimiento de ancianos en las congregaciones de las iglesias de Cristo. Y son muchos las cuestiones que se argumentan en contra de que no se lleguen a establecer. Bueno, lo que nosotros leímos en 1 de Timoteo 3:1 al 7, pues son una serie de requisitos que sí, francamente, son requisitos no fáciles, son requisitos que requieren un alto grado de espiritualidad, son requisitos que en muchas ocasiones preferimos o hemos preferido evadir. Hermano Josué, tu comentario respecto a esto, respecto a los diáconos, respecto a lo que venimos hablando. Bueno, el hecho de que existan estos servidores de la congregación, sí, porque cada uno de los nombres que se dan, como el obispo, asimismo el diácono, el evangelista, los maestros, cada uno de ellos hacen un servicio dentro de la congregación. Mediante los dones que ya habíamos estado estudiando, vemos que Dios ha dado a cada uno de nosotros ciertas cualidades que debemos de desarrollar dentro de la iglesia para lograr la unidad. Y dentro de esas cualidades y dones se encuentran precisamente estos.
El propósito de Dios al dar precisamente estos dones es también que su iglesia crezca en el conocimiento, crezca en la unidad, crezca también en la espiritualidad, y mediante la selección correcta de estos hombres, porque las características básicamente son para que los que desean el obispado, dice, hagan una buena obra también. Es una buena obra el realizar el servicio dentro de la iglesia, pero a veces las buenas intenciones no son suficientes. Es necesario también ciertas características especiales que los ministros, las personas que tienen que ministrar dentro de la iglesia deben de tener. Y eso es una manera en la cual Dios nos instruye y nos dirige para poder dar este servicio que tiene, pues hasta podemos nombrar un grado importante de responsabilidad con la congregación y con asimismo con los miembros, para personas que sean aptas para este propósito. Entonces, cada uno de ellos es un servidor, todos, y el servicio es en favor del crecimiento de la congregación. Hacen diferentes actividades dependiendo de si es un obispo, si es un diácono, si es un evangelista, pero todos, como veíamos en el ejemplo de Pablo respecto del cuerpo de la iglesia, comparándolo, cada miembro tiene una función que a fin de cuentas logra el objetivo general y único que tiene la cabeza, la cual es Cristo. Gracias, hermano Josué. Quiero pedirle a mi hermano Armando, que está aquí también acompañándonos en esta noche, un comentario respecto de esto. Hermano, tu comentario. A mí me gustaría recalcar mucho la función, para qué son puestos. Ya dijo nuestro hermano Josué, pues hay diferentes servidores, pero yo quisiera recalcar el para qué. La lectura que hicimos en Efesios nos marca y nos da pautas el para qué están estas personas. No están para enseñorearse, no están para ser los dueños de las congregaciones o de las iglesias, sino más bien tienen un objetivo. Y bueno, Efesios, capítulo en el que leímos el capítulo 4, dice la primera parte, una parte ahí muy importante, dice es para perfeccionar a los santos. Es decir, estas personas están puestas y están puestas para ayudarnos a que vayamos avanzando en la perfección, ¿no? A los santos, a nosotros, a las congregaciones, a la iglesia. Es una función muy importante, más allá de la función específica que cada una de estas personas debe de cumplir, es el perfeccionar a los santos. También dice Efesios, para edificar el cuerpo de Cristo. La edificación es una parte bien importante, necesitamos cada día edificar y crecer y aprender. Estas personas son las que nos van a ayudar, y si nosotros hacemos esta función, tenemos que ayudar a la congregación a edificarnos. Quisiera resaltar estas dos, hay muchas más, pero bueno, quisiera hacer énfasis en estas dos solamente en este momento. Gracias. Hermano Alejandro, un comentario al respecto. Muy bien, hermano, pues es grandioso hacer estos comentarios, porque desde que vemos los nombramientos de pastores, diáconos, predicadores, evangelistas, ahí estamos entendiendo la mente de Cristo, que quiere que una organización, conforme a su voluntad, conforme a su enseñanza y conforme a su plan divino. Es cierto, como dice mi hermano hace rato, muchas veces el ser humano quiere apoderarse de un poder que no le corresponde. Nosotros estamos para servir, ya sea el pastor, ya sea el diácono, pero en mente de un buen cristiano debe de ser siempre el servir. La organización que Cristo hace en este tipo de gentes es porque tiene unos dones maravillosos. Solamente, hermanos, si nos escuchas en toda la audiencia, descubre tu don, ya sea para servir simplemente a la obra de nuestro Dios grande y poderoso, y vemos estos grandes nombramientos, porque son grandes nombramientos, pero se requiere de mucha humildad y mucha sabiduría en la mente de Cristo. Gracias, hermano. Sí, efectivamente se requiere de mucha humildad. De hecho, las personas que van a formar parte de estos cargos o van a tener estos cargos, lo primero que tienen que ser es servidor. Contrario a lo que llega a suceder en algunos grupos religiosos, en donde cuando se les da el nombramiento de pastor, de obispo, de predicador, la persona se enseñorea y crece, ella se siente crecer. En la Iglesia de Cristo esto no debe ser así. En cuanto te dan el nombramiento, pues ejerces, vas a tener una gran y grave responsabilidad, y lo primero que hay que hacer es empezar a servir. Eso es lo primero. Aquella persona que quiera ocupar uno de estos cargos, lo primero que tiene que tener claro es, vas a servir. Si no tienes claro esto, entonces vamos a tener problemas, porque nos vamos a enseñorear de las personas. Nos vamos a ir a un corte. Estamos en Palabras de Vida Eterna. En un momento regresamos con ustedes. Palabras de Vida Eterna en Puebla. Los medios, hermanos,
para empezar, comentándoles que la estación por la cual nosotros estamos transmitiendo es universalr.com. Búscanos en Face, en Palabras de Vida Eterna en Puebla. Asimismo como en YouTube, con la misma dirección. En Twitter, con Palabras 333. WhatsApp al teléfono 22 23 38 45 23. Teléfono en el estudio 242 10 14. El día de hoy tenemos algunos saludos, hermanos, y es un gusto para nosotros decirles que estamos recibiendo de la Iglesia de Cristo en Monte Carlo, en Perú, en Lima, Perú, que nos mandan saludos. Nuestro hermano José Miguel de Bosques de Manzanilla manda saludos. Y Ángel nos pide de Bosques de Manzanilla que felicitemos a su hermanita Linet, que hoy cumple 12 años. Que Dios te bendiga, Linet, sabes lo mucho que se te quiere. Denise Rodríguez de Mazatepec, Nicaragua, manda saludos. En Saloya, Tabasco, siempre fieles, escuchando Palabras de Vida Eterna. Ellos van a comenzar un seminario que hacen año con año y va a durar 2 días, de jueves a viernes. Nuestra hermana Jocabet de Vicente Guerrero manda saludos, muy alegre, muy constante siempre nuestra hermana, y pide por su esposo Alfonso, nos hace la petición que por sus hijos que se han distanciado un tanto de la congregación, lo pone a la disposición del hermano que vaya a cerrar el programa. Y bueno, pues hasta ahorita este bloque de noticias, hermano. Muchas gracias, hermano Adrián. Bueno, pues decíamos hace un momento hablando sobre la organización de la iglesia, lo importante que es que podamos como congregaciones, como iglesias de Cristo, alcanzar esta organización. Esto de alguna manera mostraría, hermanos, la madurez a la que ha llegado la congregación. Luego nos vamos a tratar de responder la pregunta, ¿cómo ser miembros de la iglesia de Cristo? Probablemente algunos de nuestros hermanos que nos están escuchando, pues se les haga familiar, ¿verdad? Ellos ya saben cómo formar parte de la iglesia, pero si ustedes están acompañados de alguien que no conoce el cómo ser, bueno, pues hay algunos pasos que la palabra de Dios nos establece. En el caso de Romanos, capítulo 10, en el versículo 17, habla de el oír la palabra de Dios. Una de las maneras en las que llegamos a ser cristianos es escuchando. No hay de otra manera. La fe es por el oír, y el oír, la palabra de Dios dice ahí, Romanos 10, 17. Le voy a pedir a mi hermano Josué que nos hable respecto de la fe. Bueno, hermano, después de que obtenemos la palabra de Dios mediante nuestro oído, debemos nosotros de tomar la decisión en nuestro pensamiento, en nuestra conciencia, de creer o no. La palabra del Señor nos dice precisamente que el creer es absolutamente necesario para poder obtener la salvación, pero creer es creer en aquello que nos hace salvos. La palabra que nos ha transmitido nuestro Señor mediante Jesucristo es la única que nos lleva a la salvación. Cristo lo mencionó en Juan 14:6, cuando Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hebreos 11:1 nos dice precisamente que en esta fe, la definición nos da a entender precisamente que cada uno de los que ha creído se basa y tiene esa seguridad de que lo que ha escuchado es algo verdadero, cierto, y que ha de ser cumplido. Dentro de esto entendemos, hermano, precisamente también lo que dice en Hebreos en el capítulo 11, pero ya en el versículo 6, que sin fe, sin creer en Dios, es imposible agradarle. Y aparte de eso, debemos de entender que Dios galardona a todos aquellos que le buscan. Entonces, la fe tiene o cumple 2 propósitos. Primeramente, el poder hacer posible la salvación de los oyentes. En segundo lugar, el hacerlos plenamente convencidos y seguros de la realidad de las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo, y asimismo también de la recompensa que Él ha prometido precisamente a todos aquellos que creen en Él y en la salvación que nos ofrece. Gracias, hermano Josué. Es ahí parte de la fe que es muy importante, ¿verdad? Lo que nosotros encontramos en algunos grupos religiosos es que se quedan solo en la fe, pero hay algunas otras cosas que la Escritura señala. Hermano Armando, adelante. Sí, encontramos que, bueno, una vez después de oír la palabra, como dicen mis hermanos,
después de tener esa fe, de creer, viene el paso siguiente, que es el arrepentimiento. Y bueno, ¿qué es el arrepentimiento? Precisamente es, ya te diste cuenta, te das cuenta, en el momento que te das cuenta que has hecho las cosas mal, que has hecho cosas en contra de Dios, entonces es el momento de arrepentirse. Pedro en Hechos capítulo 2, 38 les dice, arrepiéntanse y bautícense, ¿verdad? Entonces aquí está invitando al pueblo a arrepentirse de todas aquellas cosas malas que han hecho una vez tomada conciencia. Este arrepentimiento debe ser un arrepentimiento también activo. Yo lo llamaría activo. ¿Cómo activo? ¿O qué quiero decir con activo? O sea, no es válido el si me arrepiento y lo vuelvo a hacer. Tienes que arrepentirte con plena conciencia y convicción de que no vas a volver a hacerlo. Porque si vuelves a hacer lo que estabas haciendo antes, no servirá el arrepentimiento. Es un arrepentimiento no verdadero, no real. Entonces lo que nos pide aquí la palabra en Hechos 2:38 es que nos arrepintamos de corazón y que estemos totalmente dispuestos a dejar de hacer las cosas que sabemos que están en contra de Dios. Gracias, hermano Armando. Hermano Alejandro, por favor. Muy bien, pues yo quiero también añadir lo que acaba de comentar mi hermano, que del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento debe ir acompañado verdaderamente de una confesión de fe. ¿Cómo es esto? Pues en Romanos 10, capítulo 10, versículos 9 al 10, ¿qué nos enseña? Que si confesamos con nuestra boca y creemos realmente con el corazón, que podemos hacerse salvos. ¿Qué implica todo esto, hermano? Pues si tú tienes un corazón dispuesto a amar, a seguir a Cristo, qué mejor es una confesión completa, llena de mucha disposición, que tu boca sea llena de la palabra para decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso implica una gran confesión. ¿Por qué? ¿Por qué implica una gran confesión? Porque va acompañada de lo que comentó mi hermano. Si hay un fiel arrepentimiento, imagínate, tu confesión va a ser plenamente grande. ¿Qué vas a confesar? ¿Qué vas a decir con tus labios? Orgullosamente decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. Al igual que en Hechos 8, versículo 37. Gracias, hermano Alejandro. Efectivamente, lo que tú citabas me parece muy importante. Yo quisiera leérselos a los hermanos, que me parece muy importante. En Romanos capítulo 10, el versículo 8, los leo en una versión Palabra de Dios para Todos, por si encuentran ahí alguna diferencia, no se me asusten. Ustedes lo tienen seguramente en Reina Valera. Dice así: las Escrituras también dicen, el mensaje de Dios está muy cerca de ti. Está tan cerca como lo está tu boca y tu corazón. Es el mismo mensaje de fe que nosotros anunciamos. Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios le levantó de la muerte. Pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca lo anuncias a todos. Pero no se queda ahí, hermanos. Este proceso de salvación no termina con el confesar. En algunas denominaciones le dicen, bueno, pues crea en Cristo, confiéselo en este momento y ya es salvo. No, hermanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 3, dice, no olviden que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, nos unimos a Él en su muerte. Cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo, y así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también vivamos una vida nueva. El bautismo, hermanos, es el ser inmersos en agua, y este bautismo nos permite también acceder a la salvación, o es otro de los pasos importantes para ser salvos, otro de los pasos fundamentales. Donde yo veo ocasionalmente algún problema, en ocasiones la Iglesia de Cristo ha hecho un énfasis excesivo en el bautismo y se ha olvidado de otros puntos como el oír, el creer, la fe, el arrepentimiento, pero no solo el bautismo, también tenemos a veces el problema de que en la Iglesia de Cristo, hermanos, creemos que una vez que me bautizo, ya ahí acabó el asunto. Y no, yo diría más bien que ahí empieza en realidad nuestra vida cristiana. Hermano Josué, comentario. Sí, completamente, hermano, de acuerdo contigo. El periodo de tiempo en el cual nosotros llegamos a oír, a creer, a arrepentirnos, confesar y bautizarnos, no creo que se pueda comparar con el periodo de tiempo que nos resta desde que somos bautizados hasta que Dios nos llama delante de su presencia. Esto le llamamos perseverancia. Y la perseverancia pues es un requisito que debe de existir en todo cristiano que quiere alcanzar la salvación. O sea, si nosotros no perseveramos en guardar esa salvación, en mantener esa salvación, como decía mi hermano Armando, el arrepentimiento debe ir acompañado en una manera activa,
igual también cuando nosotros tenemos la salvación debemos de demostrarlo de una manera activa. Dice nuestro Señor Jesucristo que todos aquellos que creyeran en Él iban a ser aborrecidos. Y si nosotros, dice, perseveramos hasta el fin, entonces alcanzaremos la salvación. La tribulación que podemos vivir después de ser cristianos, hermanos, puede ser aún mayor debido a que Satanás, ¿verdad?, va a poner delante de nosotros tropiezos. En el caso de los primeros cristianos fueron persecuciones, cárceles, ser pues comidos de leones o muertos en diferentes formas por la persecución que había en contra de ellos. Entonces, permanecer fieles era una cuestión verdaderamente de mucha fe y convicción de que tenían una recompensa después de esta vida. Nosotros tenemos y debemos de tener esa convicción independientemente de lo que suceda después de que somos bautizados en nuestra vida espiritual en cuanto a pruebas o diferentes problemas o circunstancias que puedan presentarse. Nuestra perseverancia debe de ser clave para mantenernos siempre en la salvación que ya se nos ha dado por medio del bautismo. Gracias, hermano Josué. Efectivamente, si ustedes observan, hace un momento vimos lo relacionado con la organización de la iglesia. Ahora acabamos de ver cómo ser miembro de la iglesia. Repito muy brevemente: oír, creer, arrepentirse, confesar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, bautizarnos en agua por inmersión y perseverar. Decía nuestro hermano Josué, dice la Escritura en Mateo 10, 22 al 24, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y en un momento más vamos a ver, hermanos, cuál es la norma que guía a la iglesia, ¿verdad? Esto nos debe de interesar. Hermano Josué, por favor. Sí, hermano, en Hebreos, en el capítulo 7, en el versículo 12, nos dice, porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y en la versión también, la palabra de Dios para todos, nos dice, cuando cambia el sacerdocio, cambia también la ley. Hebreos 8:13 nos menciona, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 7:18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. En la versión Palabra de Dios para Todos nos dice este mismo versículo de Hebreos 7:18, la ley antigua quedó anulada por débil e ineficaz. Gracias, hermano Josué. En un momento regresamos a comentar esta parte de la Escritura. Vamos a irnos a un corte y regresamos a Palabras de Vida Eterna. Está en Palabras de Vida Eterna en Puebla. En los medios, hermanos, seguimos con más saludos que nos siguen llegando acá al estudio. Ulieric, un hermano muy querido por nosotros, que estuvo aquí en Bosques de Manzanilla, su familia, hermano Ulises, nuestra hermana Belia, nos manda saludos, y también avisamos que es el cumpleaños de Leslie, así que pues no, que nos guarden pastel, ¿verdad, hermano? También le vamos a mandar una petición de oración de parte de nuestro hermano Isaí de Vicente Guerrero para la señora Aide, que está malita de su salud. Anaid Álvarez de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Fíjense, hermanos, qué bonito es esto. Ellos no son cristianos, pero escuchan con mucho gusto el programa. Entonces, pues, la invitación, Anaid, para que tú y tu familia, pues a donde quiera que estén, si gustan después dejarnos un teléfono, nosotros les podamos mandar, ya sea vía WhatsApp o cualquier medio, la dirección de la Iglesia de Cristo allá en Tamaulipas, para que pues se los encomendemos a nuestros hermanos. Si quieren conocer su interés, pues qué bonito, ¿no? Un saludo y un abrazo muy cordial desde aquí de todo el staff y todos los comentaristas que aquí estamos. Nuestra hermana Lulú de Bosques también saludos, y pide, porque Israel está comenzando una nueva etapa en su trabajo, pues que le dé mucha confianza, mucha fortaleza. Nuestra hermana Tere también nos manda saludos y dice que Dios bendiga mucho esta obra, que para ella resulta muy, muy buena. Luis Reyes manda saludos, Armando, que le da mucho gusto poderte estar escuchando, que es muy grato escuchar tu voz. Nuestra hermana Adriana Cruz nos está pidiendo su oración, a la par de que también está agradeciendo. ¿Por qué? Pues por todas las tribulaciones que en este momento estamos viviendo. Así que también entendemos que dentro de la tribulación nos da la solución. Siempre Dios nos da esa oportunidad
para que se pueda hacer su voluntad. Pues hasta el momento, hermanos, esto es lo que tenemos en medios. Gracias, hermano Adrián. Pues mira, comentar brevemente que la familia Zapata, familia de nuestro hermano Rubén, está atravesando una situación complicada en este momento. Es algo muy personal de ellos. Les mandamos un saludo allá donde estén. Sabemos que no es fácil la situación que enfrentan ahorita nuestros hermanos. También saludar, si me permites, perdón que me meta yo donde no debo, hermano Adrián, saludar a Luis Miguel Reyes en Santa Clara, California, que nos está escuchando. Bien, hermano Armando, por favor, léenos Colosenses capítulo 2, en lo adelante, por favor, Colosenses 2, 12 al 14. Vamos a leer el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 12, dice así: cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados en Cristo y resucitaron con Él porque confiaron en el poder de Dios. Antes, ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Gracias, hermano Armando. Este último versículo es muy importante. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Hermano Alejandro, si eres tan amable, Gálatas capítulo 3, versículo 8 al 12. Al 12, muy bien. Las escrituras nos enseñan y nos dicen esto. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas, viva por ellas. Gracias, hermano Alejandro. Pues efectivamente, lo que nosotros acabamos de comentar desde el corte pasado y ahorita es: ¿cuál es la norma que rige a la iglesia? Bueno, lo que nosotros encontramos en grupos religiosos diversos es que toman partes del Antiguo Testamento y toman partes del Nuevo Testamento, hacen una mezcla y luego a partir de ahí establecen las normas. Y lo que nosotros leímos en todos los casos es que el Antiguo Testamento quedó, dice Hebreos 7:18, la ley antigua quedó anulada por débil y eficaz. Dice 7:12 ahí mismo de Hebreos, cuando cambia el sacerdocio, cambia también la ley. Y en 8:13 hay un nuevo pacto, el primer pacto se da por viejo y lo que se da por viejo se envejece. Entonces, hermanos, pues con ello lo que nosotros debemos tener claro es que la norma que rige a la Iglesia de Cristo es únicamente el Nuevo Testamento. Yo quisiera escuchar un comentario en esta noche de mi hermano Armando respecto de esto que estamos hablando ahora. Esta parte es medular en la parte que nosotros practicamos, porque como decía nuestro hermano Evaristo, efectivamente a veces los grupos mezclan a conveniencia. Nosotros como Iglesia de Cristo estamos única y exclusivamente regidos por el Nuevo Testamento. Ya lo leímos muchos pasajes que son muy claros, y también hay muchos más que no leemos por falta de tiempo en este programa, pero que podríamos hacerlo, en los cuales encontramos totalmente con una claridad tan grande que no hay lugar a dudas. Nosotros debemos fijarnos solamente y regirnos por el Nuevo Testamento. Cualquier movimiento o cualquier grupo que no se rija por el Nuevo Testamento está invalidando esos versículos, y entonces entraríamos ahí en dificultades. Gracias, hermano Armando. Hermano Alejandro, por favor, tu comentario. Muy bien, hermano, pues es muy cierto lo que acaba de comentar nuestro hermano Armando. ¿Por qué? ¿Por qué queremos decir esto? Porque realmente el Antiguo Testamento fue escrito única, exclusivamente para los judíos. Hoy nosotros estamos bajo la gracia de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo hoy? Pues solamente se rigen dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley antigua
Pues lo único que nos vino a dar el gran beneficio, y digo gran beneficio porque fue el ayo, la guía para llevarnos a ¿qué? A Cristo. Hoy entendemos que realmente el Nuevo Testamento, o mejor dicho, el Nuevo Pacto, es algo más hermoso, más sublime. ¿Por qué? Porque nos da la gracia y nos justifica por la gracia, pero la ley nos mata. ¿Por qué? Adelante, no, adelante. ¿Por qué? Porque normalmente la ley nos indica o nos comenta que el que peca muere. Y en el Nuevo Testamento hoy la fe y la gracia es lo que nos da vida a través de las palabras de Cristo. Gracias, hermano Alejandro. Un comentario, hermano Josué, por favor. Muy importante lo que nos dice el hermano respecto de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque aun cuando nuestro Señor dijo que Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley de Él, nos enseñó también todo lo que no estaba escrito en la ley y que ordenó a sus discípulos que nos enseñaran como creyentes en Él. Cuando nosotros leemos en Mateo, en el capítulo 28, versículos del 18 al 20, nos dice nuestro Señor Jesucristo que Él tiene toda la autoridad. Y por esa razón dice, tenemos que ir a ser discípulos, personas que aprendan, pero que aprendan que dice todas las cosas que yo os he mandado. Quiere decir en cierta forma que lo que había dado nuestro Señor en la antigüedad al pueblo de Israel, como dice nuestro hermano, solamente fue una manera de llegar a Cristo. Pero estando ya nuestro Señor Jesucristo, como dice Hebreos en el capítulo 1 y versículo 1, Dios ahora nos habla por medio de Él, y Él encomienda a los apóstoles que nos enseñen ahora a nosotros lo que Él vino a revelarnos para que lo guardemos. Gracias, hermano Josué. Pues me parece que es muy clara la explicación. Sin embargo, en muchas ocasiones mucha gente queda con confusión en este punto. Me parece que lo que los hermanos aquí han explicado es claro. Aún así, queridos hermanos, queridos radioescuchas, si alguno de ustedes tiene alguna duda al respecto, le vamos a rogar que por los medios nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios, y en la medida de lo posible nosotros les iremos dando aquí esa respuesta, ¿verdad? Queremos avanzar un poco en el tema que venimos desarrollando hoy, y la pregunta que queremos resolver ahora es, ¿cómo se adora en la iglesia? Bueno, hermanos, también la cuestión de la adoración es algo muy importante, es algo que tenemos que tener ahí bien claro, porque la adoración nos permite estar en una comunión con Dios o nos podría separar. Dice el libro de Juan, capítulo 4, en el versículo 24, ¿verdad? Que la verdadera adoración es aquella que se hace en espíritu y en verdad. ¿Cuáles son los elementos que componen la adoración? Bueno, pues en primer lugar, mi hermano, la adoración va dirigida a Dios, porque Él es el Creador, Él es el Todopoderoso, Él es el objeto de nuestra adoración. Y luego, hermano, también a otro elemento que compone la adoración es la actitud nuestra. Nuestra actitud en la adoración debe ser espiritual, debe ser humilde y sincera, debemos adorarle a Dios y debemos tener comunión cuando lo estamos adorando. En muchas ocasiones, incluso van las personas a la iglesia buscando su satisfacción. Es decir, escuchamos, ¿verdad?, con cierta frecuencia, es que no voy a esa iglesia porque no me gusta, es que no voy a esa iglesia porque no hay esto, no hay aquello. Pero entonces en este caso la persona va buscando su satisfacción personal y no adorar al Creador, que es exactamente lo que debemos hacer. Hermano Josué, por favor. Sí, como no, hermano. Para que nosotros podamos adorar correctamente, primeramente que debemos de entender que debemos de adorar en verdad. Como dice en Juan capítulo 4 versículo 24, Dios quiere este tipo de adoradores, que le adoren en espíritu, pero que le adoren también en verdad. Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, todo fluye a través de la palabra revelada de nuestro Señor por medio de Jesucristo. ¿De qué manera debemos de adorar? Eso está precisamente revelado por Él y dado por nuestro Señor a sus discípulos y asimismo a los primeros cristianos, para que ellos fuesen el ejemplo y la muestra de lo que nosotros debíamos de ser al adorar. Por eso los ejemplos que tenemos en la Sagrada Escritura respecto de la adoración son los que nos guían para que nosotros hagamos esa adoración verdadera que instituyó nuestro Señor y los apóstoles una vez que fue fundada su iglesia el día del Pentecostés, como ya lo hemos mencionado en un programa anterior. Dentro de los actos de adoración que nosotros vemos se practicaban dentro de la congregación se encuentra la oración. La palabra del Señor nos dice que cuando los cristianos se reunían, también lo hacían con este propósito, de orar, dirigirse al Padre, dirigirse a Él en grupo
o individualmente para hacer peticiones, para también mediante esto rogar por hermanos que se encontraban en la cárcel, hermanos que tenían necesidades, por dar también gracias al Señor por lo que se recibe. Todas y cada una de las razones por las cuales la oración es elevada al Padre son mencionadas precisamente en los ejemplos que vemos en el Nuevo Testamento. En Hechos, en el capítulo 2 y versículo 42, nos dice precisamente que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva de cómo debemos de hacer nuestra adoración. Gracias, hermano Josué. Pues ahí está cómo adorar en la iglesia en espíritu y en verdad. Nuestra actitud debe ser la correcta, dirigirnos a Dios y la oración. En un momento más regresamos con los demás actos de adoración que practica la iglesia de Cristo. Vamos a un corte y regresamos con palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna en Puebla, un programa de las iglesias de Cristo, en un esfuerzo que estamos haciendo por llevar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo. En esta parte de medios que ya viene siendo casi la final, estamos recibiendo saludos de Ana Luz Soriano desde Utah en Estados Unidos, ¿sí? Teodulo Gervasio del barrio de Capir en Acapulco, es, dicho sea de paso, también papá de nuestro hermano Isaí, que es colaborador del programa. Manda muchos saludos y que allá muchos hermanos están escuchando. Francisco Gabriel, Paquito, de Los Ochitlán, Puebla. Saludos para Briseida, Aisé, Dorelí. Un gusto y un placer recibir saludos tuyos, Paquito. La hermana Dominga Cruz de la congregación de Vicente Guerrero, que escucha el programa de radio y que además nos está pidiendo por la salud de su marido, que se encuentra ahorita un poquito delicado. Es también menester dentro de esta parte de noticias seguir haciendo la invitación para los cursos que se están dando de canto en la congregación de Vicente Guerrero los días sábados a las 12 de la mañana. Ahí van a estarlos esperando todo lo que es el bloque de jóvenes que están llevando esta actividad con mucho entusiasmo, con mucho amor, y pues vamos a rogarle a Dios que siga tocando esos corazones para que sigan adorando, para que sigan haciendo las cosas que Dios quiere, porque ustedes saben que cuando se es joven, pues a veces es más fácil inquietarse, y pues nuestros jóvenes de las congregaciones que hoy aquí estamos reunidas están haciendo este esfuerzo por seguir y por estar adorando en fe y en verdad. Gracias, hermano Adrián. Vamos a continuar con el programa en esta noche. Le voy a pedir a mi hermano Armando que por favor nos hable del canto en la iglesia de Cristo. Bueno, algo que se hace en la adoración de la iglesia de Cristo es el cantar. Y esto, bueno, lo encontramos en la iglesia primitiva a través de la historia, y lo encontramos también a Pablo enseñando acerca de esto en Efesios capítulo 5, versículo 19, y dice así el apóstol Pablo: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí claramente el apóstol Pablo está invitando, está ordenando a la iglesia que se debe de cantar en la adoración. Y bueno, nosotros sabemos y conocemos que existen dos clases de música, la vocal y la mecánica. Si nos fuéramos a la historia y pudiéramos investigar un poco, vamos a encontrar que en la iglesia primitiva siempre se ocupó la música mecánica. Nunca se ocupó la música vocal, nunca la mecánica. ¿Sí? Esta es parte de la adoración de la iglesia de Cristo. El hombre, unos años más adelante, añade este tipo de instrumentos, este tipo de música, que no es la que agrada a Dios. Nosotros encontramos que la música instrumental en la adoración se ingresó en la iglesia católica en el año 670 después de Cristo por el Papa Italiano. Antes de esto se ocupaba solamente lo que el apóstol Pablo enseñó, ¿verdad? Cantos, himnos y cánticos espirituales. Entonces nosotros, como iglesia de Cristo, es lo que practicamos dentro de la adoración, el cantar solamente con nuestros labios, con nuestra boca, como es lo que ordena el apóstol Pablo. Gracias, hermano Armando. Muy brevemente quisiera yo comentarles y pedirte también un comentario de mis hermanos, un comentario breve. Recordar esto: si bien en el Antiguo Testamento se usaba música mecánica, es decir, con instrumentos, nosotros acabamos de leer que el Antiguo Testamento ha quedado abolido. Consecuentemente,
la iglesia primitiva, hablemos del año 33 después de Cristo en adelante, si nosotros revisamos la historia vamos a encontrar que no usaban música mecánica, es decir, no se usaban instrumentos. Ustedes pueden revisar todo el Nuevo Testamento y no van a encontrar un instrumento, ¿verdad? No van a encontrar a Pablo diciéndole a Pedro, ¿verdad? Pues a ver, afina la guitarra que vamos a empezar a cantar, o el salterio, o el arpa. No hay. Entonces, por ello es que la Iglesia de Cristo usa solo la música vocal para alabar a nuestro Dios. Hermanos, un comentario, hermano Josué. Sí, para nosotros bastante claro. Sin embargo, como lo menciona nuestro hermano Evaristo, la música del Antiguo Testamento pertenecía a una ley. Y de hecho, la ley de Moisés no solamente comprendía lo que eran los sacrificios, había leyes también que correspondían a la conducta moral del pueblo en general y también parte de la adoración. Entonces, nuestro Señor Jesucristo viene a darnos a nosotros, ¿verdad?, también una entrada a ser pueblo de Dios cuando antes no lo éramos. La ley de Moisés era para los judíos. Nosotros vivimos la ley de Cristo, de tal manera que nos regimos por todo aquello que nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles dieron para que se practicase dentro de la adoración. ¿Había música antes? Sí. Dios, mediante la revelación de Jesucristo, enseñó a los apóstoles, o los apóstoles a nosotros, que debemos de utilizar algún instrumento musical. No hay ninguna cita que mencione que se ordenó o se pidió por parte de los discípulos o apóstoles hacer la adoración en esta forma. Al contrario, en Hebreos leemos precisamente en el capítulo 13 que el fruto de labios es lo que alaba al Señor. Y cuando habla de fruto de labios excluye todo instrumento musical y solamente nos indica que nuestra boca, que nuestro corazón es el que se dirige en la alabanza. Gracias, hermano. Y esto tiene que ver también con el espíritu, el adorar en espíritu y en verdad. Efectivamente, a veces la música mecánica viene a ser un distractor, viene o cumple otra función de entretener a las personas. Y de hecho es el motivo por el cual muchas personas van a los movimientos religiosos, ¿verdad? ¿Hay buena música? Pues sí, entonces sí voy. Entonces ya no va a ver a Dios, ya no va a entenderse con Dios, va a escuchar música. ¿Hay buen ritmo? Pues sí. Entonces ya no va usted a ver a Dios, usted va a bailar o a brincar o a saltar. En la Iglesia de Cristo tratamos de, cuando estamos cantando, entender lo que cantamos, no solo entender, sentir lo que estamos cantando. Ahora vamos a avanzar en el tema, hermanos. Me parece que hemos sido suficientemente abundantes en lo relativo al canto. Le voy a pedir a mi hermano Alejandro que nos hable de la Cena del Señor. Muy bien. Hermano Alejandro, por favor. Muy bien, mi hermano. Vamos a hablar de lo que viene siendo lo que es la Cena del Señor. La Biblia nos ha enseñado y nos enseña, dice que se reunían. ¿Para qué se reunían? Para participar de la Cena del Señor. Tomemos un ejemplo de esto que lo encontramos en Hechos capítulo 20, versículo 7. ¿Sí? Y nos va a enseñar grandemente cómo era la Cena del Señor. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 26, versículos del 26 al 28, y Primera de Corintios 11, 23, se nos enseña a participar del pan en memoria del cuerpo de Cristo, y que hemos de compartir de la copa o fruto de la vid en memoria de la sangre de Cristo. ¿Qué es? Bueno, es un memorial, como lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26, la mesa del Señor, al igual en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 21. El partir el pan, lo vemos, repetimos la cita bíblica, Hechos, capítulo 20, versículo 7, y sobre todo que es la comunión con el Señor. En Primera de Corintios, lo vemos también, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16 al 17. Gracias, hermano Alejandro. Efectivamente, la Cena del Señor es un memorial, también es denominada la Mesa del Señor. En ella se parte el pan y en ella tenemos comunión con nuestro Señor Jesucristo. También, ¿quiénes deben participar de la Cena del Señor? Bueno, hermanos, pues en ocasiones también, ¿verdad? Llegan personas a nuestras congregaciones nuevas y pues no se les indica que no deben de participar, ¿verdad? A veces no lo hacemos por pena, a veces no lo hacemos por no correr al visitante, pero la Escritura nos enseña que los que participaban, según Hechos 2:42, eran los miembros de la Iglesia del Señor.
En Hechos 27 quienes participaban eran los discípulos, y en Lucas 22, 29 y 30 los que participaban eran los que estaban en el reino. Y de hecho, si leemos un poco de historia, por allá nuestro hermano Arnoldo Mejía, un maestro de Baxter, escribe un libro relacionado con la Cena del Señor, y señala que lo que se hacía en esos días es que se separaba a los convertidos de los no convertidos por la importancia que tenía el acto, y entonces a los no convertidos se les despedía. Allá en la iglesia primitiva encontró nuestro hermano Historia, que acredita que se les despedía a los no convertidos, y los únicos que participaban eran aquellas personas que eran convertidas. ¿Cuándo hay que participar de la Cena del Señor? Es otro tema interesante, porque en muchos grupos religiosos se participa una vez al año, a veces se llega a participar 2 o 3 veces el mismo domingo, a veces se llega a participar una vez al mes, a veces se llega a participar, incluso hay quien, yo he tenido la oportunidad de escuchar gente que participa cuando le nace. Bueno, hermanos, no es así. La Escritura nos marca en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 7, ¿verdad? Que la iglesia participaba de la Cena del Señor el primer día de la semana, que era el día del Señor, era el día que estaba dedicado y consagrado a servir a nuestro Señor. También en Hechos 2:42 encontramos esta participación el primer día de la semana, y de hecho es el acto más importante que nosotros como cristianos celebramos. No porque los otros no sean importantes, todos son importantes, pero este acto nos permite recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo y estar en comunión con Él y con nuestros hermanos. Vamos a ir concluyendo el programa, hermanos. Les voy a pedir a mis hermanos un breve comentario para concluir en esta noche. Hermano Alejandro. Bueno, hermano, con lo que, querida audiencia, hemos aprendido hoy que realmente la importancia de ser un cristiano. Se han dado los requisitos, se han dado las formas de cómo podemos ser cristianos. Al igual, es lo más hermoso para reunirnos como iglesia o como miembros del cuerpo de Cristo para celebrar o realmente entender cómo se le puede alabar. En conclusión, hermano, bendito sea mi Señor que nos dio estas normas para seguir su palabra siempre fiel, siempre firme, y reunirnos para celebrar su muerte, sepultura y resurrección. Gracias, hermano Alejandro. Hermano Josué. Sí, es lo que debemos resaltar, hermano, principalmente en cada una de las cosas que vamos viendo, tanto la organización, así mismo como la manera en que podemos llegar a ser cristianos y de qué manera debemos de adorar, es que parten de la Biblia misma, de las palabras reveladas de nuestro Señor, y no hay otra manera de poder ser la iglesia de Cristo si no nosotros hacemos lo que Cristo enseña. Entonces, desde el momento en que nosotros partimos de ahí, entonces estamos también perteneciendo y teniendo la identidad que la iglesia de Cristo, lo que la iglesia de Cristo es. Y así, pues invito a todos nuestros hermanos. Si está en la Biblia, hermano, entonces estamos ahora sí que haciendo lo correcto. Cuando Dios habla por medio de Jesucristo y sus apóstoles, es precisamente para guiarnos. Gracias, hermano José. Hermano Armando, conclusión. Rápidamente, bueno, quisiera recalcar estos versículos, estas partes que vimos son muy claras, ¿verdad? No hay dudas. Entonces, si nosotros queremos ser esa iglesia de Cristo, esa iglesia primitiva, hacer lo que esta iglesia primitiva hacía en aquellos primeros días con los apóstoles todavía, pues no nos queda otra cosa que practicarlas. Y bueno, faltan otras cosas más que veremos en próximos programas, como pues es la ofrenda y retomar un poquito más esto. Sin embargo, nosotros, como decía nuestro hermano Alejandro, lo que hemos aprendido hoy tenemos que guardarlo en nuestro corazón, y como también dice la palabra, invito a la audiencia a que investigue, a que lea su Biblia, a que realmente compruebe si que lo que decimos es realmente la verdad. Estamos seguros que así es. La Biblia es la única parte que nos rige en nuestra vida como cristianos. Agradezco a mis hermanos sus conclusiones. Le agradezco, estamos ya por concluir en esta noche. Le agradezco a mis hermanos que amablemente han colaborado en este programa, en esta emisión. Le agradezco a Rodrigo, el máster, que nos está ayudando ahí, a todos nuestros hermanos de las diferentes congregaciones que nos ayudan, que nos auxilian allá afuera, a Isaí, a Mario, al hermano Arturo, al hermano Miguel, que están aquí trabajando fuertemente, ¿verdad?, para auxiliarnos, a Jonathan, a su hermano Ciel, que nos auxilian. Gracias a todos ustedes por escucharnos, gracias por la paciencia, gracias por el tiempo.
Esperamos que sea edificante lo que ustedes están escuchando. Les queremos pedir, les queremos invitar a que nos escuchen en la repetición el sábado a las 6 de la tarde por esta misma estación, Universal R. También pedirles a mis hermanos brevemente sus direcciones, sus teléfonos, donde se están congregando. Hermano Alejandro, por favor. Bueno, la Iglesia de Cristo se reúne en calle Fresnos, 1512, Colonia Lomas de Castillotla. Mi nombre, Alejandro Martínez González. Teléfono 22 26 10 15 01. Gracias, hermano Josué. Sí, hermano, también la congregación de la Iglesia de Cristo en la colonia Vicente Guerrero está en la calle Tepitlán, número 526, a 4 cuadras de Soriana Torrecillas. Y el teléfono en el cual nos pueden contactar es el 1-29-4401. Quedan cordialmente invitados. Gracias, hermano Josué. Su servidor Evaristo Ordaz les agradece el favor de su atención. La congregación Bosques de Manzanilla está a unas cuantas cuadras de la preparatoria Alfonso Calderón, en calle Manzano, 5215, en la colonia Bosques de Manzanilla. El número, ustedes nos pueden contactar, el 288-2962. Y le voy a pedir a mi hermano Armando que por favor haga la oración final en esta noche. Muy bien, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, ante ti estamos una vez más, dándote gracias, Padre, en este momento por la oportunidad que nos diste de llevar a cabo este programa. Pedimos, Señor, que sigas tocando nuestras mentes, nuestros corazones, también de aquellos que nos escuchan, Padre, para que todos estemos dispuestos a hacer tu voluntad, la voluntad que nos has mandado a través de tu Hijo Jesucristo. Que hagamos siempre y queramos cumplir siempre tus mandamientos, y que alejemos de nosotros las cosas que no estén de acuerdo a tu sana palabra, Señor. Bendice pues esta obra, bendice este trabajo, este proyecto, bendice a todos mis hermanos que estamos aquí presentes y los que nos escuchan, bendice las congregaciones que representamos, Padre, y danos fuerza para seguir adelante y seguir llevando más de tu palabra al mundo. Te damos gracias, Señor, por todas estas cosas, y también te pedimos por todas las cosas que han pedido mis hermanos a través de los diferentes medios. Tú has escuchado esas peticiones, esos problemas. En tus manos los ponemos y confiamos en que tú nos vas a ayudar. Te damos gracias, Señor, por todas estas cosas. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor Salvador. Amén. Amén. Amén.